Llegas cansado, scroll infinito, café tibio, el día maldito, pero aquí andamos. Los filósofos más grandes de la historia dedicaron su vida a las preguntas más difíciles del ser humano: el tiempo, la muerte, la justicia, el alma, el sentido de la existencia. Pero hay una pregunta que casi ninguno de ellos respondió directamente. Una figura que estuvo presente en la vida de todos ellos y que, sin embargo, raramente aparece en sus tratados, en sus diálogos, en sus sistemas de pensamiento: la madre. Y eso, en sí mismo, ya es filosóficamente interesante. ¿Por qué la filosofía occidental durante siglos habló tan poco de la figura que más radicalmente nos forma? ¿Qué dice ese silencio? ¿Y qué dicen los momentos en que algunos filósofos sí se atrevieron a mirarla de frente? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Porque cuando lo haces, cuando miras a los grandes pensadores de la historia a través de esta lente, encuentras algo inesperado: que detrás de muchas de las ideas más poderosas de la filosofía hay una madre. Quédate hasta el final, porque la última historia de este video es la que más me detiene cada vez que la leo. Empecemos por el principio, por Grecia, por el hombre que inventó, en cierta forma, la manera en que Occidente ha pensado durante más de 2000 años: Sócrates. Lo que muy poca gente sabe de Sócrates es que su madre, Fenareta, era partera, una mujer que se dedicaba a ayudar a otros a dar a luz. Y Sócrates, el filósofo que cambió el mundo con preguntas, tomó esa imagen y la convirtió en el centro de su método filosófico. Lo llamó mayéutica, del griego mayéutikos, el arte de la partera. Sócrates decía que él no enseñaba nada, que, igual que su madre ayudaba a los cuerpos a parir, él ayudaba a las almas a parir la verdad que ya llevaban dentro, que la sabiduría no se transmite desde fuera, se extrae desde adentro, con las preguntas correctas, con la paciencia correcta, con el acompañamiento correcto. Piensa en eso. El método filosófico más influyente de la historia occidental lleva el nombre del oficio de su madre. No es una metáfora decorativa, es una declaración profunda sobre lo que Sócrates creía que era el conocimiento, algo que nace, no algo que se fabrica. Algo que emerge desde dentro, con ayuda, exactamente como un hijo. La madre de Sócrates le enseñó, sin saberlo, la filosofía más importante de su vida. Sigamos en Grecia, pero saltemos una generación: Aristóteles. El filósofo que sistematizó el pensamiento occidental, que escribió sobre biología, política, ética, lógica, metafísica, uno de los cerebros más extraordinarios de la historia. Y sin embargo, Aristóteles cometió un error filosófico que hoy nos resulta casi incomprensible. Argumentó, desde su biología, que la madre era simplemente el recipiente pasivo en la reproducción, que el padre aportaba la forma, el principio activo, el alma, y la madre aportaba solo la materia, el recipiente sin forma propia. Durante siglos, esa idea justificó la subordinación de la mujer en Occidente. Pero lo que me interesa filosóficamente no es solo el error, es lo que el error revela. Aristóteles, con toda su genialidad, no pudo ver lo que tenía delante porque su época no le daba el lenguaje para verlo. Vivía en una cultura que ya había decidido que lo femenino era pasivo y lo masculino era activo, y esa decisión cultural se coló en su filosofía disfrazada de biología. Esto nos enseña algo importante: hasta los más grandes pensadores son hijos de su tiempo, y la filosofía, en su mejor versión, es el esfuerzo constante de cuestionar precisamente eso, de preguntarse qué estamos dando por sentado, qué estamos sin ver porque nadie nos ha enseñado a verlo. La figura de la madre, en gran parte de la historia filosófica, fue exactamente eso, algo que estaba tan cerca, tan presente, tan naturalizada, que la filosofía no supo cómo mirarla. Saltemos ahora al siglo XIX, a un filósofo que no tuvo esa ceguera: Friedrich Nietzsche. El hombre que declaró la muerte de Dios, el pensador más incómodo, más provocador, más malinterpretado de la modernidad. Nietzsche tuvo una relación con su madre que fue, según sus propias palabras, una de las fuentes más profundas de su sufrimiento. La describió como una mujer que no lo comprendía, con quien el choque era constante. Y sin embargo, cuando Nietzsche colapsó mentalmente en Turín en 1889, cuando cayó en la calle abrazando el cuello de un caballo y nunca volvió a ser el mismo, fue su madre quien apareció,
quien lo recogió, quien lo cuidó durante años, hasta su propia muerte. Nietzsche pasó sus últimos años siendo cuidado por la mujer con quien había tenido las mayores tensiones intelectuales y personales de su vida. Y hay algo profundamente filosófico en esa imagen, porque Nietzsche había escrito sobre el superhombre, sobre la voluntad de poder, sobre la necesidad de ir más allá de toda dependencia. Y al final, el hombre que había filosofado sobre la autosuperación absoluta descansó en los brazos de su madre, no como derrota, como verdad. Simone de Beauvoir, décadas después, lo diría de manera más directa, que la filosofía había construido al sujeto universal como si fuera un ser sin cuerpo, sin origen, sin madre. Como si los filósofos hubieran llegado al mundo directamente con sus ideas formadas, sin haber sido gestados, alimentados, sostenidos por nadie. Y esa ficción, dijo de Beauvoir, era precisamente uno de los grandes errores del pensamiento occidental. Hablemos de ella, porque Simone de Beauvoir merece su propio momento en este video. De Beauvoir fue quizá la primera filósofa que se atrevió a examinar la maternidad, no como un destino natural, sino como una construcción. Su libro El segundo sexo, publicado en 1949, sacudió los cimientos de cómo Occidente pensaba sobre la mujer. Su frase más célebre lo dice todo: no se nace mujer, se llega a serlo. Y lo mismo, argumentaba, ocurre con la madre. La maternidad no es un instinto puro, es una experiencia mediada por la cultura, por las expectativas, por las estructuras de poder que deciden qué tipo de madre es aceptable y qué tipo no lo es. Esto no es un ataque a las madres, es exactamente lo contrario. Es un reconocimiento de que las madres reales, históricas, concretas, han cargado un peso enorme que la filosofía durante siglos no se dignó a examinar. Han sido idealizadas en abstracto y abandonadas en lo concreto. De Beauvoir nos invitaba a hacer algo radical para la filosofía de su época: mirar a la madre como sujeto, no como símbolo, no como función, como ser pensante, sintiente, contradictorio, libre. Y eso, viniendo de la filosofía, fue revolucionario. Pero hay un filósofo cuya relación con su madre me parece la más humana de todas, la más cercana, la que más nos habla directamente: Albert Camus, el escritor y filósofo argelino que exploró como nadie el absurdo de la existencia. El premio Nobel que escribió sobre la muerte, sobre la rebelión, sobre el sentido en un mundo sin sentido. Camus creció en la pobreza en Argelia. Su padre murió en la Primera Guerra Mundial cuando Albert tenía menos de un año, y su madre, Catherine, era una mujer analfabeta, con sordera parcial, que trabajaba limpiando casas para sacar adelante a sus hijos. Camus la describió así en sus notas privadas: una mujer de pocas palabras, de silencios largos, que no podía darle libros ni conversaciones filosóficas, pero que le dio algo que ningún libro puede dar: la certeza silenciosa de que existía alguien en el mundo para quien él importaba completamente. Y esa certeza, escribió Camus, fue la raíz de todo, de su capacidad para enfrentarse al absurdo sin rendirse, de su convicción de que la vida, aunque sin sentido cósmico garantizado, valía la pena ser vivida. Su novela más famosa, El extranjero, comienza con una de las frases más conocidas de la literatura: hoy ha muerto mamá, o quizá fue ayer, no sé. Durante décadas, esa frase fue interpretada como frialdad, como distancia emocional, como el símbolo del hombre absurdo que no siente. Pero los cuadernos personales de Camus cuentan otra historia. Cuentan que su madre fue la persona que más amó en su vida, que su aparente distancia no era indiferencia, sino la incapacidad de expresar algo demasiado grande para las palabras. Cuando Camus murió en un accidente de automóvil en 1960, encontraron en su bolsillo el manuscrito inacabado de su novela autobiográfica. Se llamaba El primer hombre y estaba dedicada a su madre, con una dedicatoria que decía, simplemente: a ti que nunca podrás leer este libro. Eso es lo que la filosofía, en sus mejores momentos, ha dicho sobre la madre. No siempre con elogios, no siempre con claridad, a veces con silencios enormes, a veces con errores que tardaron siglos en corregirse. Pero cuando los filósofos se atrevieron a mirar de verdad esa figura, encontraron algo que sus sistemas de pensamiento no siempre podían contener: que en el origen de todo ser humano hay otro ser humano que eligió, de una manera u otra, sostenerlo. Que la filosofía misma, la búsqueda de la verdad, el arte de hacer las preguntas correctas, puede tener el nombre del oficio de una madre, que al final, hasta el pensador más independiente, más radical, más solitario, descansa en algo que aprendió antes de tener palabras. Hoy es un buen día para recordar eso, un día para reconocer y felicitar a quienes nos regalaron parte de su vida. Felicidades, mamá.
Para ti que me diste la vida, para ti que me diste tu amor, hoy quiero decirte en tu día, gracias de corazón. Mamá, tú que madrugas por tus hijos, que te desvelas por amor. Mamá, que me diste alegría y educación. Este mundo no te merece, no merece tu amor. Tú caminas con los pies cansados y el alma en oración, y aún así me das abrigo, me levantas